recuerdo, por ejemplo, la presencia en la Casa de Nariño de Carlos Gaviria, el líder de la oposición de izquierda, más otros miembros de las oposiciones, por ejemplo, desde el Partido Liberal. Recuerdo mucho antes de ser elegido gobernador al doctor Serpa, discutiendo agenda legislativa. No, 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 el Congreso es la esencia de la casa de la democracia. Yo comparto ese eslogan, no es mío, ese eslogan creo que lo inventó Roy Barreras o alguien en esa época. Pero la casa, la verdad es que si queremos tener democracia, hay que tener separación de poderes. Y en la separación de poderes, cada órgano de las ramas, de las tres ramas, tiene que tener su papel respetado, acatado y además con reverencia profunda por sus decisiones. Recuerdo esta historia que a mí me impresionó mucho, la tengo muy en la mente, y es que cuando el presidente Belisario Betancur fue interrogado por un colega de ustedes, un periodista o una periodista, respecto a una declaratoria de inexequibilidad, creo que era una reforma judicial o una reforma a la justicia más bien que judicial. Y él sabe que respondió, es la apoteosis del derecho. No, eso, que retiren las palabras, ellos se equivocaron, eso no es así. El Congreso, dentro de la separación de poderes, esa, vamos a llamarla invención, que tiene nombre propio, la Constitución de los Estados Unidos de América, que tiene una carta de presentación y despedida la más bella, yo la cito permanentemente, ahora voy a publicar un libro que se llama Magnicidios y hago un largo recuento de ella. Es una carta de el constituyente más importante de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, respecto a la posibilidad de que contenga errores, pero que no es perfecta, pero que sí es perfectible. La separación de poderes es el elemento esencial de la democracia. Y en la separación de poderes, el Congreso cumple un papel igual de importante al que van a cumplir ellos, los gobernantes en el Ejecutivo, e igual de trascendental al que cumple la rama judicial, encabezada, en mi opinión, por la Corte Suprema de Justicia, en opinión de algunos, por la Corte Constitucional. Pero bueno, cualquiera de ellas, como cabeza de la rama, cumplen un papel definitivo para la estabilidad de una nación y para, no solamente la estabilidad, para su progreso y crecimiento. Pero entonces, en ese sentido y teniendo en cuenta pues que ya el Partido Centro Democrático se ha declarado como partido de gobierno, ¿vamos a seguir viendo estas confrontaciones en el Congreso o vamos a ver un centro democrático que sí respalde las iniciativas, reformas de Abelardo de la Espriella? ¿Cómo están las relaciones, por ejemplo, del Centro Democrático con el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara? ¿Y qué tanto se puede volver a repetir el escenario de una alianza con el petrismo, con el pacto histórico, para hacerle frente también o hacerle contrapeso mejor en caso de que se necesite a el gobierno de Abelardo de la Espriella y sus Bueno, primero, ideas en el Congreso? sí, la concurrencia en la votación de una presidencia no es una alianza, de lo contrario, entonces hay una alianza entre Abelardo de la Espriella y el petrismo, dado que votaron conjuntamente por el segundo vicepresidente, que es del pacto histórico, o votaron por el secretario general del Senado, que hasta donde entiendo es santista. Eso no es una alianza, es una concurrencia a una votación para el manejo, la logística, las oficinas, la plenaria, las comisiones. Y inclusive tan es así que, por ejemplo, en los Estados Unidos, en la época de Reagan, el presidente de la Cámara de Representantes duró 10 años, creo que se llamaba O'Neill, un nombre parecido, y 10 años, aquí duran un año, porque así está diseñada la ley quinta, como es decir, el director del debate, no como el
la cabeza de la rama legislativa. O sea, que es como abstracta o impersonal la cabeza de la rama legislativa. Pero eso no es una alianza, eso es una concurrencia. Le garantizo lo Momentico siguiente. ahí, me permite interrumpirlo un momentico ahí, porque es que usted dice, no es una Claro. alianza, pero es claro que hubo un acuerdo previo entre estos dos sectores, porque incluso hoy se ha conocido, lo mencionábamos hace unos minutos y se lo preguntamos también a la senadora Ida Bella, un mensaje en el que Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, les dice a todos los miembros del partido: urgente todos, por favor no meterse con Petro, no gritar nada, no decir nada, la victoria está en nuestras manos. Esto minutos antes de que el presidente Gustavo Petro llegara a instalar el Congreso. Entonces, no parece como algo tan de trámite, sino algo previamente acordado entre estos dos Y sectores que concurrieron. negociaron, ¿no? Sí, pero que vamos a meter, o sea, que Vallejo diga esa bobada, porque no es meterse, porque nosotros vamos a estar metiendo toda la vida con Petro. Desde chiquitos estamos metidos con él y ahora viejos igual, en lo sustancial, no en la persona. Uribe, o el presidente Uribe, o Álvaro Uribe, lo primero que hizo fue, dentro de esa cultura y esa cortesía parlamentaria y democrática que él ha practicado y aplicado siempre, y nadie se lo puede negar, nadie, visitó al presidente electo y se reunió con él largamente. Lo que pasa es que Petro nunca estuvo a la altura de esa cultura y cortesía democrática del presidente Uribe. Pero lo que es no meterse es no alborotemos. Yo, por ejemplo, nunca estuve de acuerdo con unos carteles que se los inventó mi partido. Nunca. Me parece que eso no es de la ejercicio de la actividad parlamentaria. El Parlamento es esto que estamos haciendo nosotros acá. Y la discusión, inclusive respetuosa, con personas de condición muy diferente. Es que mire que a mí me tocó en la comisión primera estar con las FARC. Y después me enteré que la organización que dirigía el senador Lozada había hecho, en el caso mío, pues no me quiero representar como una víctima, como un héroe, no es eso. Pero en el caso mío me hicieron un estudio de seguridad, o sea, más bien de vulnerabilidad para un atentado. Y señor Lozada, se le saludaba, etcétera, etcétera. Pero esa gritería, eso sí que bueno sería que se superara. Eso es muy propio de los estados de efervescencia sectaria. ¿Cómo les parece que en Colombia hay esta escena en el año 49? Un representante de la Cámara con un revólver y mató a dos representantes de la Cámara. En la Cámara de Representantes. O ustedes han visto la forma como casi masacran a María Corina Machado en la Cámara de Diputados o en la Asamblea de Diputados de Venezuela, etc. Eso es bueno, eso es decente, y esa gritería, por ejemplo, una cosa que me alegra mucho y la respeto y la exalto del presidente del Espriella, que la gente se vuelva a vestir correctamente para ir al Congreso, con cierta elegancia formal. Pero eso no es la esencia. La esencia va a ser el debate político y entonces lo que les quería decir, que la mejor garantía de que el discurso de posesión del presidente del Espriella va a coincidir con su plataforma política, con sus ideas y con su transcurrir en el escenario del debate político, es que Honorio sea quien lo pronuncie, porque el doctor Ovalles, ¿cómo se llama? Del Valle, no, De el Luque. que era el candidato De Luque. de Luque, perdón, de Luque, tiene una idea muy diferente a las del presidente de la Espriella, por ejemplo, un gran animador del proceso de paz del presidente Santos y fue además animador de buena parte de la plataforma política o por lo menos legislativa del presidente Petro.
Ya hemos Honorio no. hablado de el uribismo, de ese supuesto, lo que han llamado el petrouribismo, y yo quisiera preguntarle, ¿usted cree que existe el abelardismo? ¿Es algo que hoy podamos mencionar, que uno pueda reconocer, o es otro más de estos discursos políticos que se van gestando en las coyunturas? Bueno, digamos, esas corrientes con nombre propio se llama la toponimia de la política y el concentrar epígonos que van caminando por las huellas, van ocupando las huellas de los grandes dirigentes políticos, necesita mucho contenido. Y eso generalmente se expresa en libros, se expresa en acciones políticas dentro del gobierno, en legados, en grandes discursos. Entonces, todo eso está por verse. Puede que ocurra, que se produzca el abelardismo, como hoy existe el uribismo, como existe el petrismo. No existe el gavirismo, por ejemplo, de Carlos Gaviria. ¿Por qué? Porque, digamos, lo de Carlos era una doctrina global cuyo representante episódico fue él, pero no dejó una huella, un gran pensamiento. Por ejemplo, de la izquierda colombiana es mucho más influyente el pensamiento de Zuleta, de Estanislao Zuleta, que el de cualquiera de los líderes actuales. Pero no existe tampoco zuletismo porque él no militaba. De manera que puede que ocurra que sus pronunciamientos, sus discursos, sus reflexiones, su experiencia, su ejemplo, creen una corriente que se llame abelardismo. Otra cosa puede ocurrir distinta. Por ejemplo, ¿quién habla de duquismo? A pesar de que además fue muy productivo, muy prolífico en la publicación de libros, pero no existe el duquismo, no, yo no lo veo. Entonces, el santismo menos. El santismo es como una expresión deformada de esa actitud decidida a claudicar frente al terrorismo y al socialismo del siglo XXI. Eso en otros países de América Latina tiene más expresión. Aquí en Colombia no, yo creo que no logra ser corriente. De manera que puede que ocurra y puede que no. En caso de que ocurra, porque además ayer también lo escuchábamos, y es que el abelardismo, o por lo menos quienes están representando en este momento al presidente electo, pues quieren formar su propio partido. El Centro Democrático no ha aceptado esa idea, pero en caso de que ocurra eso, estaríamos hablando, doctor Gaviria, de que el Centro Democrático o el uribismo empezaría a representar la fuerza de centro en Colombia, porque el abelardismo se llevaría como esa, o lo que llaman la derecha. La ubicación en la izquierda y la derecha es muy convencional. Entonces, aquí es muy difícil uno ubicarse en uno de esos dos posiciones, que simplemente es frente al norte, o sea, que si usted está al occidente o al oriente. Yo creo que yo personalmente me defino, me represento, me, sí, defino como una persona de derecha. Presidente Uribe no. Él lo dice claramente. A él le parece una falacia esas ubicaciones. O sea, uno puede estar en determinados aspectos, por ejemplo, en el tema de la moral, y en el tema, en ciertos aspectos culturales dentro de un conservadurismo, y en temas economía, estar en actitudes que se acerquen a la socialdemocracia, etc. Yo sí me defino anti-woke, me defino completamente, eh, eh, llamémoslo, convencido de las ideas de la escuela de Austria, etc. Yo noto que en el gobierno puede haber esa corriente, o sea, yo en eso voy a estar más cercano, voy a estar cercano al gobierno, voy a estar defendiendo esas decisiones si se toman, y voy a esperar
y animar desde el Centro de Pensamiento Primero Colombia y desde mi participación en medios de comunicación y en las redes sociales, a apoyar una agenda de derecha, una agenda, insisto, anti-woke, que es, digamos, lo que definió la campaña presidencial de Estados Unidos con Trump. No por Trump mismo, que no es el ideólogo, pero, por ejemplo, Marco Rubio, el propio Vance, o en Argentina. Entonces, en ese gran espectro, yo preferiría pensar que ante las graves amenazas que todavía sobreviven o subsisten en América Latina respecto al socialismo del siglo XXI, tenemos uno de los pocos remanentes del comunismo en sí, del comunismo legítimo o auténtico, o del socialismo en su pleno ejercicio, que es Cuba. Entonces, y todavía sigue siendo una fuerza importante y una presencia importante en el hemisferio, o tenemos al lado un gobierno de plena estirpe del socialismo del siglo XXI, que es Venezuela. Yo creo que en esa confrontación vamos a unir muchos, creo que la mayoría de los colombianos, versus una importante corriente que se expresó ahora en las elecciones de junio, con más de casi 13 millones, creo que se alcanzaron casi Sí, los 13 millones, si sí, no sí, estoy sí. equivocado. Le faltaron de pronto una pizca. De manera que y además el Congreso también tiene una polarización más o menos semejante. En eso que no cuente nadie con que nosotros vamos a estar a la cola de las ideas del socialismo del siglo XXI. Vamos a estar a la cabeza, que somos los que mejor tenemos diseccionado el tema del socialismo del siglo XXI, en particular de lo que fue el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. En eso el presidente Uribe estará comandando las fuerzas más dinámicas de consolidación de un régimen o de un sistema de libertades económicas y de combate en la llamada batalla cultural contra las ideas woke o contra el wokismo. Sí, y bueno, lo decíamos en ese trino que esta mañana puso el Centro Democrático también, pues se establece un tema que es muy claro y que los acerca mucho al gobierno de Abelardo de la Espriella, que tiene que ver con la seguridad. Y por eso quiero preguntarle, ya para terminar esta conversación, doctor José Obdulio, si son más esas cosas que los acercan para cogobernar con Abelardo de la Espriella, para que el expresidente Álvaro Uribe esté ahí presente, o más bien ustedes creen que es más probable que se le dé la espalda al uribismo en estos próximos 4 años. Y a eso le sumo un detallito, y es que ustedes, por ejemplo, tomaron muy mal el gesto de que antes de la elección del presidente del Senado, el gobierno de Abelardo de la Espriella hubiera nombrado a Paola Holguín como nueva ministra de Cultura. Eso también fue una cachetada para el uribismo, y creen que esto va a seguir pasando, o más bien hay cosas que los empiecen a acercar más. Yo le quito la connotación de cachetada. Simplemente recuerdo que no se entienda eso como una participación en el gabinete del Centro Democrático, dado que ella renunció al partido. Eso es todo. Ojalá haga una gran labor, que es muy importante que la haga. Pero le puedo anticipar lo siguiente. El Centro Democrático, a partir de mañana o pasado mañana, cuando vuelva a reunirse, creo que estaba citado para hoy el Senado, va a actuar como lo que es, como un partido de la democracia y de la libertad, como un partido que va a estar a la cabeza de la reconstrucción de la nación, y de reconstrucción no solamente material, por ejemplo, de quién es la política de salud de este país. Está expresada en la Ley 100. Y la Ley 100 tiene padres. Son el fallecido ministro Londoño de la Cuesta, el presidente Uribe, y recuerdo que un ministro de apellido Ramírez que se me desapareció, más un gran ideólogo nuestro que se llamaba Leonardo Betancourt Taborda, que era el director
de la Escuela de Salud Pública de Antioquia, que es una de las facultades de la Universidad de Antioquia. Esas figuras eh, idearon y fueron moldeando esa gran política, la más dinámica y la más exitosa de América Latina en cuanto a la oferta del servicio de salud, que eso es lo básico, que haya oferta del servicio de salud y que haya una gran cobertura, es decir, que todos puedan concurrir a ella. Colombia llegó en el gobierno del presidente Uribe al 98% de cobertura. Entonces, el gobierno del presidente Petro va a contar con una incondicional voluntad de apoyar su agenda, ya no anunciada, y además la está mejorando con... Uy, se nos congeló. ¿Qué pasó con el doctor José Obdulio? A ver, intentemos retomar esa comunicación que ya estaba cerrando su mensaje, aclarando pues que el gobierno de Abelardo Lasprilla, él dijo de Gustavo Petro, pero creo que fue un lapsus, Sí. es Abelardo Lasprilla, que es el gobierno electo, dice que va a contar con la voluntad de el Centro Democrático para poder apoyar sus iniciativas, sus reformas, sus proyectos y pues casi que cogobernar, como lo dijeron ellos desde el principio, ser un partido de gobierno a pesar de esta confrontación. El problema es que al inicio de esta conversación con José Obdulio Gaviria, él dijo, Mariana, que ellos votaron por un tigre, pero no quieren que gobierne un tigre. Y lo que ha demostrado hasta ahora Abelardo de Lasprilla, aunque no se ha posesionado, es que sí va a gobernar como un tigre y además sus aliados, su gente, quienes lo rodean, pues sí que son más duros a la hora de sacar esos rugidos y las garras contra todos los que no piensen como ellos, ¿no? Entonces es difícil que se conviertan en abejas, como lo decíamos también ahorita, porque además pues los ataques continúan y estos influencers incluso ya se pronunciaron con relación a eso que ha dicho el Centro Democrático, que ellos quieren destruir al partido. Pues estos influencers que además están muy cercanos al gobierno, estuvieron muy cerca de la campaña y por supuesto al asesor Carlos Suárez, que no se la lleva para nada bien con Álvaro Uribe. Entonces ahí es donde uno empieza a ver esas divisiones, esas fracturas, esas fricciones entre estos dos sectores de derecha que aunque quieren cogobernar, pues no les va a quedar tan fácil esa tarea. Sí, yo creo que lo que nos ha mostrado Abelardo de Lasprilla es que esta narrativa del tigre no fue solo una narrativa de campaña, sino es transversal a lo que será su gobierno y todos estos simbolismos de firme por la patria y demás que vemos en sus funcionarios, en quienes ha nombrado, en sus intervenciones y demás. ¿Cómo se va a cumplir eso? No, pues lo veremos una vez se posesione. Eso implica también pasar por encima, que creo que es uno de los llamados que hace también José Obdulio Gaviria, y es respetar, digamos que las formas, los poderes, la independencia y demás. Es ese llamado al tigre el que busca que no se sobreponga sobre estos poderes e incluso las leyes. Bueno, pues lo veremos cuando ya empiece a gobernar, porque pareciera que ya está gobernando, pero pues es hasta el 7 de agosto. Estamos de nuevo con José Obdulio Gaviria, se nos congeló un momento, pero lo seguimos escuchando. No, simplemente que cuenten con que el Centro Democrático va a estar a la cabeza, no a la cola, ni en la mitad, ni por allá resguardaditos y pensando en puestecitos y cosas parecidas, sino acompañando la agenda y con una gran iniciativa. Entiendo que el solo representante a la Cámara, Daniel Briceño, lleva 18 proyectos estudiados con la bancada y la bancada no sé cuántos proyectos. Y les quería decir lo siguiente, no sé, ¿cuál es, en opinión de ustedes, la figura política más importante hoy del Centro Democrático en la vida pública? Del Centro Democrático, pues sigue siendo el expresidente Álvaro Uribe, Bueno, ¿no? es la segunda. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Paloma Valencia. El ¿no? gobernador de Antioquia. El gobernador de Antioquia. Sí, que y está el muy gobernador de cercano Antioquia, al veo gobierno. acá,
está tratando de estar como al día, porque yo casi no leo redes, yo hago mis trinos y eso, y me despreocupo y me despensiono, decimos aquí en Antioquia, de lo que pasa con ellos. Y casi no sigo, dijéramos, el día a día de las noticias políticas, como ustedes me invitaron, y dije, bueno, pues por lo menos saber de qué diablo estoy hablando y qué es lo que está pasando para afuera. Me puse a ver titulares y vi un titular muy representativo de la situación. Y es que el gobernador de Antioquia estuvo ayer en Empalme con el gobierno nacional y salió muy satisfecho y lo expresó con mucho entusiasmo. Eso es lo que pensamos y vamos a hacer casi todos, o todos, yo espero que todos los congresistas. Eso es lo que el presidente Uribe, de hecho, ha hecho siempre, y yo con eso soy un buen alumno de ellos. Voy a estar muy atento a ser elogioso con las decisiones favorables que tomen para la suerte del país. Eso es un buen punto porque sí, parece que es el gobernador Andrés Julián Rendón el canal como más visible que hay en este momento para conectar a estos dos sectores, ¿no? Al gobierno, el presidente electo Abelardo de la Espriella con el uribismo. El gobernador de Antioquia es del Centro Democrático, está muy cercano. Ayer lo vimos en Antioquia respaldando todos los proyectos y políticas de Abelardo, y Abelardo pues también dándole una muy buena respuesta a sus iniciativas. Doctor José Obdulio Gaviria, muchísimas gracias por este tiempo y le deseamos un feliz día. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Bueno, tengo una última pregunta, muy Dígame. cortica. ¿A ustedes les incomoda la figura del señor Enrique Gómez en el Congreso? No, ¿por qué? No. Con él ha habido acuerdos y desacuerdos. Nosotros fuimos muy... ¿Sabe una cosa? El primer parlamentario que adhirió a la candidatura del presidente Uribe en el año 2001 fue Enrique Gómez. Enrique Gómez Hurtado, el papá. El primero. Y además tuvimos siempre una relación, bueno, para mí, de veneración, de respeto. Yo debo decir que si hay algún lector que se embeba y que ve una página de Álvaro Gómez Hurtado, con fruición soy yo. Y entre otras cosas recomiendo mucho el trabajo de Constaín, que pues aquí lo tengo, son como 5 tomos o 4, y o sea, nosotros tenemos mucha cercanía con ellos, pero que la parte pues de la menuda y de la política de partidos y eso, pues siempre va a tener dificultades porque ellos tienen su personería jurídica, su propio partido, y en unas veces va a haber coincidencias y otras no, pero no antagonismo de ninguna manera, espero pues yo. O por lo menos Bueno, no hay voluntad de mi parte, y yo la he visto igual del presidente Uribe. Como les digo, la relación me consta del presidente Uribe con... Y es que inclusive me acuerdo el sitio donde él fue a adherir a la candidatura del presidente, o sea, del candidato Uribe, Apartado Antioquia. Allá apareció, él era senador de la República. Y recuerdo estas palabras, como la connotación de su presencia política era lo que llaman mal llamado extrema derecha, que era para mí el extremo sentido común. Él dijo, Álvaro, pues se trataban así, no se preocupe por anunciar que yo lo estoy apoyando, ni se preocupe por darme honores y estarme mencionando, no, lo hago con todo el corazón porque Colombia necesita una figura y unas ideas como las suyas. Y cuente con mi apoyo incondicional, así le dije. bueno, importante esa aclaración también porque esa era otra de las cosas que se está diciendo en redes sociales, y es que podría haber también diferencias con el señor Enrique Gómez, quien también es congresista ahora de Colombia. Muchísimas gracias, ahora sí, doctor Perdón, José pero Obdulio no las Gaviria. niego, claro que hay diferencias, sí. Pero les recuerdo también los elementos de acercamiento y la historia que hay entre el presidente Uribe y Enrique Gómez Hurtado. Perfecto, entendido. Muchísimas gracias, doctor Gaviria, que esté A muy bien. ustedes, muy Feliz amables. día. Chao. Hasta luego. Y bueno,
ese es el punto de vista, las opiniones de una persona que es muy cercana al expresidente Álvaro Uribe, un uribista, como lo decíamos al principio de esta conversación, pura sangre, un ex asesor político, pero también ex senador del Centro Democrático, alguien que está muy o conoce muy de cerca todo el tejemaneje, todo lo que hay detrás de lo que pasa en el Centro Democrático. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.